agradeceros enormemente que nos dediquéis este tiempo para poder explicar vuestra lucha y concedernos esta entrevista. Y sin más dilación, pues os preguntaría en qué momento y cómo nace Etxerat. Sí, Etxerat como tal nació en 2001, hace 21 años, pues con el objetivo de defender los derechos tanto de los presos y presas por motivación política, pero sobre todo de sus familiares, ¿no? Porque se estaban inculcando pues, muchos de sus derechos. Aún así, anteriormente ya existía otro colectivo también que se creó en 1991, pues desde que en el contexto de que empezó a incrementar la excepcionalidad penitenciaria, ¿no? Y este se llamaba SENIDEAC, que era un poco pues lo mismo, ¿no? Pues sobre todo defender y dar visibilidad a los derechos que se estaban vulnerando de los y las familiares de presos y presas con motivación política. Y no sé qué objetivos perseguía por aquel entonces y cómo ha evolucionado la labor en todo este tiempo. No sé también en qué etapa diríais que nos encontramos en la actualidad, si habéis visto cambios significativos sobre esta legislatura del llamado gobierno más progresista del mundo, casi. Bueno, la función fundamental de Etxerat desde que se creó ha sido la de acompañamiento a los familiares, que sientan que en todo lo que ha significado el alejamiento durante todos estos años, ¿no? Que han sido largos y duros años, pues que no han estado solos, sentir ese acompañamiento, sentir el asesoramiento y que esa situación tan traumática que se ha vivido con el alejamiento, pues que no han estado solos y que hemos acompañado, ¿no? A finales del 2017, a raíz del debate que tuvo el colectivo de presos vascos con su recorrido por la legalidad penitenciaria, nosotros nos hicimos cargo, la Asociación Etxerat, nos hicimos cargo de lo que es la asistencia médica y jurídica de nuestros familiares, ¿no? Eso fue un punto, vamos a decir, de inflexión, porque hasta entonces nuestra labor era sobre todo asistencial y de denuncia de lo que era la política penitenciaria, pero ahí ya dimos un paso más y nos hicimos cargo de todo lo que suponía el trabajo ingente que supone todo el tema relacionado con el camino que tienen que hacer nuestros familiares por la legalidad penitenciaria, que como sabemos está llena de obstáculos y que luego más adelante ya veremos, ¿no? Y con la llegada de Sánchez, cuando anunció que iba a cambiar la política penitenciaria en lo que se refería a los presos vascos, hemos ido en un goteo lento de traslados a cárceles vascas de todos ellos, de finalización de lo que ha supuesto el primer grado, que es el régimen más duro que sufren nuestros familiares, y en ese sentido sí hemos ido notando que en estos momentos quedan 31 presos ya fuera de lo que es Euskal Herria en el Estado, y ahí sí que hemos notado un cambio porque, claro, la situación para el preso cambia, pero para el familiar de que tener que bajar hasta Andalucía, hasta Algeciras, hasta... hemos tenido presos fuera de la península, hemos tenido en Canarias, en Mallorca, en Ceuta, en Melilla, esos largos viajes que durante 30 años se han hecho, por fin, por suerte, están, esperamos que pronto lleguen a su finalización, porque, como decía, quedan 31 presos fuera, ¿no? No sé si consideráis que todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir la normalización de la situación de los presos y las presas y los refugiados y las refugiadas vascas. Bueno, pues lo más significativo son los números, ¿no? Aún quedan 180 presos y presas, 24 refugiados y 8 deportados. La excepcionalidad se sigue dando en cada uno de ellos, ¿no? Hasta el día en que el último preso o presa deportada y refugiado y refugiada no la sufran, pues será el día en que se puede decir que se ha desactivado de una vez. Pero todavía, pues como he dicho, cada uno de ellos lo sufre y pues queda, aunque vayan, ¿no? Se vayan desactivando, pues como el alejamiento, cosas así, todavía su recorrido político pues lo están estorbando y no les dejan recorrer tal y como la ley ordinaria dice.
Durante décadas hemos visto cómo el Estado español ha aplicado una legislación de excepción a los presos vascos, parece que con el objetivo declarado de combatir el terrorismo, pero no sé si consideráis que ese era su objetivo primordial o si podemos, por la contra, hablar de que a su vez se ha intentado silenciar o aplacar a la militancia y al tejido social del independentismo vasco. Sí, a ver, los diferentes ministros de Interior que ha habido a lo largo de todos estos años, ellos decían públicamente, y se ha dicho así, no se ha escondido, que eso entraba dentro de una política antiterrorista y que era una decisión política alejar a nuestros familiares lo máximo posible para precisamente perseguir, acabar no solamente con su militancia política, sino también con ellos como personas, ¿no? O sea, llegar al momento en el que el propio preso, por decirlo de alguna manera, pues renunciara a lo que era su militancia política. Por tanto, sí ha habido una utilización, entendemos, para perseguir esos fines que públicamente lo decían, ¿no? Y que ha generado mucho sufrimiento dentro de las prisiones y que ha generado mucho sufrimiento entre los familiares, ¿no? Pero sí pensamos que ha sido una decisión política, igual que fue una decisión política todo lo que fue la activación de las ilegalizaciones que conocemos aquí, de partidos, de organizaciones, para acabar con todo lo que era la militancia política, ¿no? No sé si podrías explicar también a nuestros lectores el conjunto de medidas de excepción que han sufrido la militancia independentista en Euskal Herria. Sí, por lo que respecta a la militancia independentista en general, ¿no? Con rasgos generales, pues serían ilegalizaciones, represión directa, seguimientos, tortura. Y en cuanto a los presos y presas en concreto, pues las medidas de excepción más duras y que han vivido durante todos estos años han sido pues cumplir la condena íntegra en primer grado, ¿no? Cuando la ley dice que esto es un proceso de progresión de grado, o sea, primero, segundo y tercero. Pues la mayoría de los presos y presas han salido con su condena íntegra cumplida en primer grado, en el régimen más cerrado. Incluso han estado muchos años, algunos de ellos y de ellas, en aislamiento. Que esto es una medida, ¿no? Que es algo temporal, por algo en concreto, que son de unos días, y los presos y las presas políticas vascas han estado años en este régimen. Luego también pues, se han aprobado leyes destinadas a prolongar la perpetuidad, ¿no? de la prisión, como la 7/2003. También hay presos y presas que están cumpliendo doble condena, ¿no? Ese doble cómputo, que no se reconoce la pena que han cumplido por el mismo hecho en el Estado francés y la están volviendo a cumplir desde cero en el Estado español. Y bueno, pues la más, ¿no? la que más ha afectado sobre todo a sus familias, pues el alejamiento. ¿Qué papel diríais que ha jugado en todo este proceso la Fiscalía y la Audiencia Nacional Española? No sé si consideráis que se ha ceñido al papel que debería ejercer institucionalmente o si han ido más allá. Sí, nosotros vemos ahora en estos momentos, y siempre lo hemos vivido así, pero en estos momentos vemos con preocupación que tenemos vamos a llamar así, una audiencia nacional, que es donde el sitio donde se centra todo lo que se refiere a la situación jurídica y penal de nuestros familiares, y tenemos un bloqueo en la Audiencia Nacional que lo vivimos con preocupación porque desde ahí es desde donde se está intentando mantener actualmente lo que llamamos la excepcionalidad, ¿no? Estamos viviendo un momento donde está acabando el alejamiento, pero por otro lado tenemos un bloqueo en la Audiencia Nacional en todo lo que se refiere a los derechos penitenciarios de nuestros familiares, ¿no? Bien a acceso a permisos de salida, bien a progresiones de grado, el segundo a tercer grado, o bien en lo que se refiere a libertades. Y eso lo vivimos con preocupación porque se sigue manteniendo esa excepcionalidad a través bien de la Fiscalía o del juez de vigilancia penitenciaria, que en el caso de nuestros familiares está centrado en la Audiencia Nacional, y de sus diferentes secciones, ¿no? Y eso lo vivimos con preocupación porque es un problema que sigue estando ahí. Nosotros hablamos de lobby, un lobby que
desde diferentes sectores mediáticos y políticos, Partido Popular, Vox, no esconden públicamente, dicen y no esconden su opinión contraria a que haya un cambio de la política penitenciaria, ¿no? Y eso liderado por algunas víctimas, asociaciones de víctimas de ETA, tiene un reflejo en lo que es la Audiencia Nacional, en seguir aplicando lo que nosotros llamamos esa excepcionalidad. No sé, por ejemplo, cómo valoráis la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Xavier Tristán. Sí, una vez más se constata que el Estado español incumple una sentencia de Estrasburgo. Nosotros eso lo valoramos negativamente porque pensamos que eso se tenía que cumplir, y al igual que en otras ocasiones se constata de que el Estado español retuerce ciertas normas o sentencias europeas para, como en su día lo hizo con la doctrina Parot o con otras doctrinas, para, como decía antes, ¿no?, seguir manteniendo esa política de excepcionalidad penitenciaria a nuestros familiares. Una de las políticas quizás más discutidas socialmente y que ha sido objeto de lucha por parte de vuestra organización ha sido la política de dispersión. No sé cómo ha afectado esta política especialmente a los familiares de los presos. Pues ha sido una condena que se les ha puesto a los y las familiares de los y las presas vascas por el único hecho de ser familiar, ¿no? Todas las familiares y, bueno, amigos y amigas que también van a visitar, ¿no?, han estado condenados y condenadas a hacer miles de kilómetros todas las semanas para estar 40 minutos mediante un cristal con su familiar preso o presa, ¿no? Con todo lo que esto trae, pues un esfuerzo físico increíble, ¿no? Tantas horas en coche, tren, autobús, en cualquier medio. Un esfuerzo económico muy grande, porque ya, ¿no?, una vez al año cuando te vas de vacaciones se nota, pues imagínate todos los fines de semana esa familia que ha tenido que sufrir esa carga económica extra para poder visitar. Y emocionalmente también, pues una carga muy grande, pues saber que vas a hacer un viaje de todo el fin de semana, vas a estar 40 minutos con tu familiar y a veces, porque sí que hay visitas sin cristal, pero es una al mes, familiar directo, y solamente una, o sea, las demás son con cristal y ni siquiera poder tocar a tu familiar, ¿no? Y luego también que hemos sido víctimas potenciales todos los fines de semana, pues para sufrir un accidente e incluso perder la vida, ¿no? Tenemos 16 personas fallecidas por la dispersión y miles de heridos porque han habido muchos accidentes, pero estas 16 personas han perdido su vida pues por eso, ¿no? Por ir a visitar a su familiar, y por lo que decimos que es una condena que se les ha aplicado a los familiares por el único hecho de ser familiar. Han sido 3 décadas muy largas, con muchos viajes de mucha gente y mucho sufrimiento que nunca se ha reconocido oficialmente. Yo, como ha dicho ella, ¿no?, yo creo que cuando hablamos del alejamiento, el alejamiento siempre ha ido acompañado del régimen más duro que han tenido que aguantar nuestros familiares, nuestros familiares. Entonces, ese primer grado que hablábamos antes, ese que durante años, ese aislamiento que han vivido nuestros familiares durante 20, 25, 30 años, ha traído unas consecuencias y un sufrimiento muy grande, ¿no?, a nosotros, porque hemos tenido que recorrer todo el estado para ver a nuestros familiares 40 minutos o incluso a veces quedarnos en la puerta de la cárcel porque no hemos podido hacer visitas o porque igual nos decían que estaba sancionado y no hemos tenido 10 minutos de visita únicamente. O sea, hemos vivido todo tipo de problemas, pero no hay que olvidar que el alejamiento ha ido acompañado de ese aislamiento extremo que se ha mantenido, que ha sido algo excepcional. Dentro de las cárceles pocos presos han estado durante tanto tiempo aislados, y que eso es un sufrimiento añadido que hemos sufrido y que ha habido también producto de una desasistencia médica en las cárceles en muchos casos, que 35 presos han muerto por diferentes motivos, algunos suicidio, otros por enfermedad,
y porque y todo al alejamiento iba acompañado pues un castigo al preso en aquella cárcel donde estaría, de aislamiento, de desasistencia médica, y eso también hay que denunciarlo, ¿no? Precisamente en este sentido, no sé cuál es la situación actual de los presos vascos en relación con estas políticas de dispersión y, tal y como señalas, con las condiciones que vienen acompañadas de estas políticas. Y también preguntar, para que nuestros lectores se puedan hacer una pequeña idea, de cuántos permanecen todavía a día de hoy alejados de cárceles de Euskal Herria. Sí, Sánchez anunció el fin de la dispersión hace 4 años. En realidad, cuando se empezó a efectuar fue más o menos hace 2 años, ¿no? Pasaron 2 años que seguía todo igual. Y lo hizo, pues, o lo hicieron fue como 2 botes, ¿no? El primer bote fue los que estaban más lejos, los acercaron a cárceles pues, con una media de 200 kilómetros de Euskal Herria, que aunque para los familiares pasar de 1000 ida y 1000 vuelta a pasar a 200 de ida y 200 de vuelta fue un alivio muy grande, pero aún así no seguían, o sea, no estaban en Euskal Herria, ¿no? Que es su derecho, estar en la cárcel más cercana al sitio donde tienen arraigo social, familiar. Y luego en el segundo bote sí que empezaron a traerlos a cárceles de Euskal Herria, tanto de Congadas, ¿no? Como de Navarra. Hoy en día hay 180 presos en el colectivo y siguen todavía 31 presos y presas fuera de Euskal Herria. Y luego aparte otras 15 personas están en el Estado francés. Pero, o sea, 4 años desde que se anunció, 2 desde que empezaron a efectuarlo y aún así todavía no están todos y todas en Euskal Herria. Y luego, pues de las medidas, pues ningún preso, ya conseguimos que ningún preso estuviera ni en aislamiento ni en primer grado. Y bueno, pues algunos terceros grados los están dando, pero aún así no les están dejando recorrer el camino político, o sea, penitenciario que les corresponde, ¿no? Con la ley ordinaria que se debería de aplicar. Supongo también que en este sentido sois conscientes de que las políticas de acercamiento de los presos vascos a su país siempre han provocado una sensación de malestar entre parte de la sociedad española. Me gustaría preguntar primero si comprendéis que esto pueda ser así, que genere esa sensación de malestar, y si es así, ¿cómo explicaríais la necesidad de continuar por esa vía a quienes todavía hoy pretenden amparar, justificar o profundizar estas medidas de excepción que profundizan en la confrontación y la venganza pese al cese de la lucha armada? Pues lo vivimos con cierta preocupación porque pensamos que después de 11 años de la desaparición de ETA, que todavía haya ese lobby que decía yo antes, ¿no? Que siga utilizando ese tema para impedir que una normalización que entendemos que tiene que llegar, pues lo vivimos con preocupación, ¿no? Entonces, la Ley Orgánica General Penitenciaria, de donde nace el reglamento penitenciario, es clara y dice que el derecho de todo preso es estar lo más cerca de su lugar de origen. Nuestros familiares tienen arraigo familiar y social aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, y por tanto no, es un derecho suyo, no es un beneficio, es un derecho el que cumplan su condena aquí, ¿no? Entonces, lo que pasa es que de forma interesada y torticera durante años se ha alimentado el rollo de que lo normal es que estarían fuera, lejos de aquí, pero eso era lo anormal, ¿no? Entonces, por fin estamos viendo que esperemos que pronto llegue el final de lo que ha supuesto esa política de alejamiento y que es el cumplimiento únicamente de lo que dice la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿no? Por otro lado, pensamos que desde lo que es la venganza, no vamos a construir puentes para una sociedad distinta y para seguir avanzando, y desde ahí no se puede construir, y entendiendo que ha habido múltiples sufrimientos, pensamos que en algún momento hay que tender esos puentes y que tenemos que ir hacia una convivencia más
más no sé cómo decirlo, más armonioso, ¿no? Nuestros familiares presos están haciendo un ejercicio de reconocimiento del daño causado, son conscientes de que durante todos estos años ha habido múltiples sufrimientos y están haciendo un ejercicio sincero y honesto del daño causado, ¿no? Entonces pensamos que esas son las herramientas por las que tenemos que ir construyendo, no solamente para cambiar la política penitenciaria, sino también para hacer una sociedad mejor, ¿no? Ujú. Y poniendo ahora el foco en la sociedad vasca, no sé si consideráis que vuestras reivindicaciones aunan el sentir mayoritario de la sociedad vasca. Sí, sí, y es algo, ¿no? Tanto político, sindical y socialmente, algo que se refleja porque es que es un camino para construir la convivencia, ¿no? Y como ha dicho Gorka, pues es que siempre estamos reivindicando sus derechos, no privilegios ni nada fuera de lo normal. Entonces, es muy fácil que la mayoría de la sociedad vasca esté de acuerdo con esto porque es algo que es fundamental pues, en cuestión de derechos humanos. Entonces, por eso sí que creemos que reivindicamos algo que la mayoría de la sociedad vasca pide, ¿no? Exige. Ujú. Y tal y como hablamos, la violencia de la lucha armada ha dejado un pozo de múltiples vivencias y sufrimientos en la sociedad vasca y también en la sociedad española. Las últimas decisiones en torno a los ongi etorris parecen profundizar en una vía de entendimiento y quizás en la profundización de la convivencia. No sé si consideráis que existe a medio plazo la posibilidad de narrar la propia historia y esclarecer el pasado desde la empatía y el respeto por el del otro, y si consideráis que el Estado español debe también comenzar a comprender, esclarecer y quizás reparar el dolor que ha causado. Sí, como decía antes, yo creo que pues en este país ha habido múltiples sufrimientos y todos tienen que ser reconocidos y reparados. Nosotros entendemos que en su día se diseñó una política penitenciaria y quien la diseñó y la ejecutó sabía que hacía un daño. Esa política penitenciaria, como decíamos antes, ha causado 16 muertos en las carreteras, 35 presos muertos en las prisiones, y quien diseñó, como decía antes, esa política penitenciaria ya sabía que iba a generar un sufrimiento y aún así se ejecutó. Y eso tiene que ser reconocido y reparado, ¿no? Y por tanto, en algún momento lo debería de hacer el Estado español. Somos escépticos de que eso se vaya a hacer. Nosotros trabajamos para que eso se haga. Entendemos que la decisión, por ejemplo, que comentabas tú de los ongi etorris ha sido una aportación muy positiva y así se entiende en la sociedad vasca. Ha sido una aportación muy positiva para esa convivencia que hablábamos antes. Y nos gustaría que, de igual manera que nuestros familiares están dando pasos y que la sociedad vasca está dando pasos, en el Estado español, la clase política y institucional también lo diera, ¿no? Lo diera en ese reconocimiento que tiene que haber de todas las víctimas. Pues ha sido, la verdad, un placer poder contar con vosotros y además de despediros, no sin antes quereros dar una última oportunidad por si queréis lanzar algún mensaje, alguna convocatoria, lo que queráis. Y de verdad que tenéis totalmente abierto el espacio de Nueva Evolución para poder seguir profundizando en esta lucha que considero la verdad muy necesaria. Sí, eso es, daros las gracias, ¿no? Por darnos esta oportunidad y bueno, Y mandar un saludo a todos en el Estado pues, español en esa necesidad de ir construyendo juntos, ¿no?